Acá arrancamos con el video de desarmar un carburador para ver cómo es por dentro y cómo funciona. Este va a ser el segundo video de la serie. Así que vamos a empezar por sacar la cuba para ver con qué nos encontramos adentro. Ahí ya sacamos los tornillos, algunos sacamos, los otros aflojamos. Así que ahí levantamos nomás. Ahí, y ahí sacamos la cuba. Bien. Ahí en la cuba lo primero que vemos es que tiene un O-ring toda la vuelta, que tenemos que controlar que ese O-ring sobresalga por sobre el nivel del aluminio de la cuba, porque si está aplastado y no sobresale, no cierra obviamente y después nos va a perder combustible por los carburadores. Así que ese es el primer tema a controlar. Y ese es el tapón de descarga de la cuba, digamos. Si nosotros aflojamos ese tornillo por esa salida, por ese cañito, se descarga la cuba. Eso nos sirve, primero, si necesitamos vaciar los carburadores, en vez de dejar el motor en marcha hasta que consuma el combustible, podemos aflojar los tornillos de cada carburador y vaciarlo completamente, digamos. Pero también nos sirve para poder medir los centímetros cúbicos de cada cuba, para asegurarnos de que los tres flotantes estén exactamente iguales, o sea que la altura en cada cuba sea exactamente la misma. Ahora seguimos acá, que sería el cuerpo del carburador. Ahí lo que estamos viendo por un lado es el flotante, que ahí está el flotante. Quiero que vean de que tiene una chapita metálica, que es esa, que es la que se utiliza para regular la altura del flotante, para regular la altura de la cuba. Si lo ponemos de costado, ahí se ve que está prácticamente horizontal el flotante. Ahora tenemos que ver en el manual de taller qué altura nos dice que tiene que tener para regularlo con el calibre a la altura que corresponde. Y después de eso nosotros le medimos la cantidad de centímetros cúbicos a las 3 cubas, porque muchas veces, por más que dejen los flotantes a la altura que dice el manual, con el desgaste en los asientos, con el desgaste en el cono de la aguja y demás hierba, varían los niveles de combustible y obviamente queda un carburador o un cilindro con mezcla más rica y otro con mezcla más pobre. Bueno, eso lo vamos a ir haciendo después, lo vamos a ir viendo en otros videos. Pero lo que tiene que quedar claro es que esta chapita es la que se utiliza para regular la altura del combustible en la cuba, para darle más o menos combustible. Después tenemos, si lo ponemos de costado, tenemos el chicler de alta, que es ese que estamos viendo ahí. Ese es el chicler de alta, por ahí ingresa el combustible, que a su vez también regula, o sea, alimenta la parte de baja y de intermedia. O sea, la única entrada de combustible que tiene este carburador es a través de ese chicler, que tenemos que sacarlo y ahora van a ver, lo vamos a sacar y tiene un número estampado al costado. Bueno, lamentablemente ya nos encontramos con el primer problema. Este es un carburador que cayó en malas manos. Fíjense el chicler de alta, cómo está. Imposible sacarlo con ningún destornillador porque lo destruyeron. Así que vamos a ver si lo primero que vamos a hacer es medirlo con la sonda para chicleres, para ver si realmente es necesario sacarlo, y si no, lo vamos a dejar ahí puesto y nos vamos a asegurar de que tenga el diámetro que dice el manual de taller. Así que primera complicación por no hacer bien las cosas y por no utilizar la herramienta adecuada. Ahora vamos a tratar de sacar este tapón de acá arriba, que es ese tapón de ahí, que también está medio marcadito, pero es más grande, supongo que no vamos a tener tanto problema. Que debajo de ese está la parte
de baja y de intermedia, digamos. Ahí salió. Y ahí, si ustedes ven, van a ver un tubo, digamos. Ese tubo chupa desde el chicler de alta que dijimos, pasa, tiene un agujerito, digamos, al costado, y entra por ese tubo y lleva combustible a la parte de arriba del carburador. Ahí entra ahí en esa parte, y ahí distribuye para la parte de baja y de intermedia. La parte de baja, si podemos ver en la boca del coso, en la boca del carburador, ahí, ese agujerito que ustedes ven ahí, por ahí entra el combustible cuando está la mariposa totalmente cerrada, ¿ves? Ahí entra el combustible, y por ahí tiene el agujero la mariposa donde entra el aire y regula con la mariposa casi totalmente cerrada. Ahí está el agujero de aire, digamos, y el otro es el de baja, ese chiquitito, el de combustible de baja, que se regula con el tornillo que vamos a ver acá al costado. Ese tornillo que está ahí, que lleva una determinada cantidad de vueltas, que es la que dice el manual, y que es, voy a decir por enésima vez, es un tornillo que regula combustible, no aire, como dice todo el mundo. Ese tornillo, si yo lo cierro, deja pasar menos combustible, y si lo abro, deja pasar más combustible. Entonces no regula aire, regula combustible, y tiene que estar en la vuelta que dice el manual, en los 3 carburadores. Con eso regulamos la baja. Y la intermedia son unos agujeritos muy chiquititos que los vamos a tratar de ver ahí vamos a ampliar porque si no, no vamos a ver nada. Ahí están. Son esos agujeritos chiquititos que se ven ahí, uno al lado del otro. Ahí 4 en total. Ahí se lo ve bien, ahí se lo ve perfecto. Por ahí hace la intermedia el carburador. Y obviamente todo lo viene chupando, viene alimentado por el tubo este que viene desde la cuba y va hasta arriba. Así que ahora vamos a sacar ese tubo, porque tenemos que, digamos, ese tubo es el chicler de baja. Tenemos que limpiarlo, tenemos que medirlo. Bueno, antes de desarmar, les quiero mostrar, a ver si alcanzan a ver ahí adentro. Hay un tubo más grande y otro tubo más chico. El más grande termina ahí abajo, termina ahí, y el más chico es el que cruza hasta la parte de arriba del carburador. Ese más chico, que es el que cruza hasta la parte de arriba del carburador, es el que alimenta la baja y la intermedia. Y el otro más grande, que se ve ahí, es el difusor por donde entra el combustible ya emulsionado con algo de aire del chicler de alta. O sea, la alta la hace a través de ese tubo, el más grueso, ya que viene el combustible de la cuba premezclado con aire y entra en la garganta del carburador y va a la admisión. Y el finito es el que cruza y va directamente a la parte de arriba, y ahí distribuye a la baja y a la intermedia, como estábamos viendo. Así que ahí vamos a sacar primero el difusor, que es el de la alta. Ahí lo empujamos y ahí sale, ¿ves? Si lo podemos ver más en detalle, tiene los agujeritos, ¿ven? Vamos a agrandar un poquito. Ahí tiene los agujeritos por donde entra, por el centro del tubo entra el combustible que chupa desde la cuba, y por esos agujeritos, esos 3 agujeritos que se ven ahí y 2 agujeritos del otro lado, ahí entra el aire y se hace una premezcla del
del combustible con aire para que no entre combustible crudo, digamos, a la garganta del carburador, sino que ya entre emulsionado, ya entre premezclado con aire para que se atomice más fácil en la cámara de combustión y se queme mejor, que no entre en gotas de combustible, sino que ya entre atomizado. Así que eso es muy importante, que estén con el bien destapado y con el diámetro correcto todos los agujeritos del difusor. Bueno, y ahora vamos a proceder a sacar el que dijimos que es el otro tubito chiquito, finito, que es el chicler de baja. Ahí. Ahora lo sacamos. Ahí cayó. Y ahora lo vamos a mirar. Del lado de la cuba, vamos a ver el agujerito que tiene primero el tubo, del lado de la cuba. Esto, ese diámetro que se ve ahí, ese diámetro es el que define el diámetro de lo que sería un chicler de baja, nada más que no tiene un chiclercito que se enrosca ahí, sino que ese diámetro de ese tubo ya es el diámetro del chicler de baja, digamos, está calibrado para lo que necesita la baja y la intermedia. Y bueno, después ese tubo cruza todo el carburador y cruza todo el carburador. Tiene también unos tubitos, unos agujeritos para hacer la emulsión del combustible. Sacamos el dedo. Ahí se ve más o menos. Ahí se ve, digamos, cómo hace la preemulsión. Y ahí tiene un O-ring para que no chupe aire y que entre en la parte de arriba donde distribuye a la baja y a la intermedia. Bueno, para completar de desarmar el carburador vamos a sacar el pernito pasante que tiene el flotante, que es ese, para ver cómo es el tema del flotante. Ahí salió el perno, ahí está. Y ahí tenemos flotante y la aguja que sale enganchada por el flotante, ¿ves? Con la chapita que yo le decía que es para regular. Ahí si yo acerco, hago un acercamiento, veo la punta de la aguja. Eso hay que controlar, que la punta de la aguja no esté marcada, no esté rayada, porque si no después no cierra. Esta está perfecta. Y después tenemos que mirar en el carburador el asiento, que es donde asienta la aguja, que es ese hueco ahí adentro. Ese tiene en el fondo un cono, que ahora no se ve por las condiciones de luz, pero que es donde tiene que asentar la aguja. Y tenemos que hacer una prueba después, antes de armar los carburadores, de hermeticidad, de que la aguja realmente cierre herméticamente en el asiento, porque si no empieza a subir el nivel y nos rebalsa un carburador. Así que básicamente ese es el funcionamiento de un carburador de un Honda 50. Después en el otro carburador que tiene el cebador, vamos a aplicar cómo hace la parte del cebador eléctrico, el cebado, y la parte de la bomba de pique y demás hierbas. Pero esto es común a los tres carburadores, digamos. Así funcionan los tres carburadores.